entramos al capítulo 7. Voy. Entonces ahora vamos a empezar el capítulo 7. Casi que si me preguntaran cuál es el tema, yo les diría energía potencial o ampliación de la energía, digamos. La cosa es que ahora nos vamos a dedicar a estudiar otras formas de energía, porque hasta ahora lo que teníamos en las clases pasadas, digamos, el producto final de las clases pasadas, era esto del teorema del trabajo y la energía. Teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Que en fórmula eso se puede ver así. Ahí. Teniendo que la energía cinética, sí, recuerden, habíamos como definido la K de un cuerpo como la energía cinética del cuerpo, y teníamos esta expresión de que la energía cinética o energía cinética es un medio de su masa y su velocidad al cuadrado, o sea que depende de cuán rápido ve el cuerpo y también de su masa, pero incluso vimos que depende más de la rapidez que de la masa. Ok, luego formulamos nosotros el principio de conservación de la energía de esta manera. Así quedamos, digamos, en las clases pasadas, que el trabajo que se hacía sobre un cuerpo era igual al cambio de energía cinética. Pero recuerden que para entonces estábamos como aislando que no hubiesen gravedad, dijimos, y cosas así. Y al final lo extendimos a que hubiera gravedad, pero consideramos, digamos, que el trabajo hecho por la gravedad, el trabajo hecho por los resortes por aparte. Pero ahora vamos a generalizar un poco esto. Y vamos a empezar por aquí, miren. Primero, aprovechando parte del material de las clases pasadas, recuerden que habíamos considerado el trabajo que se hacía cuando se quería comprimir un resorte desde la posición 1 hasta la posición 2, o estirarlo. Mejor voy a decir, se quería deformar un resorte. Era el caso que teníamos un resorte, aquí está relajado, pero si lo estiramos hasta la posición 1, quiere decir que lo largo del resorte ahora va hasta aquí, hasta la posición 1, miren. Entonces ya el resorte, cuando se encuentra en la posición 1, tiene una deformación, una tensión, un estiramiento. Entonces eso sería para nosotros la posición inicial, y de ahí lo vamos a extender hasta una posición 2, que sería la posición final. Entonces el trabajo consistiría en estirar al resorte desde esta posición inicial, que ya está estirado, a esta posición final donde está más estirado. En realidad, de estirarlo más o comprimirlo no importa. Lo importante es que lo vamos a llevar desde una deformación X1 hasta una deformación final X2. No importa que X2 es más chico que X1, eso no importa. Lo importante es que vamos a mover al resorte desde un estiramiento, desde una deformación X1 hasta una deformación X2. Entonces, vimos que el trabajo hecho sobre el resorte, fíjense el trabajo que nosotros, esta mano que aparece aquí, el trabajo que nuestra mano hace, estaba dado por esta expresión, que era un medio de la constante del resorte por la deformación 2 al cuadrado menos un medio, siempre por la constante del resorte, por la deformación 1 al cuadrado. Ok, voy a hacer algo parecido a lo que hicimos en clase pasada cuando definimos la K, y ahora lo que vamos a definir es la energía potencial elástica. Miren, UL le voy a llamar, que quiere decir energía potencial elástica. Para un resorte, sería un medio de la constante del resorte
por la deformación del resorte al cuadrado. Miren, así quedaría definido. La energía potencial elástica de un resorte, fíjense, sería igual a un medio de su constante por su deformación al cuadrado. No se olviden que lo que pretendemos es tener aquí la misma expresión en versión 1, sin poner este subíndice, miren, y la misma expresión acá en versión 2. Ahí está el subíndice, ¿ve? La misma expresión en versión 1 y la misma expresión en versión 2. Así quedamos. O sea, esto sería entonces la UL, utilizando esto, que UL es un medio de K por la deformación al cuadrado. Esto sería la UL en versión 2 menos la UL en versión 1. Y así quedamos. Espero se entienda. Miren, entonces el trabajo que esta mano hizo, para modificar la deformación del resorte fue igual a la resta de la UL final menos la UL inicial. Eso nosotros le llamamos en matemáticas el delta, ¿va? Entonces el trabajo que se hizo sería igual al cambio en su energía, en su UL. Pero esto de UL es lo que nosotros llamamos energía potencial elástica, ¿ok? Entonces hasta ahí concluyo con esta lámina. Espero preguntas, espero algo por ahí. Yo tengo una duda con respecto al valor de la X que tiene. Sí. ¿Qué es esa X? X es la de... ¿Cómo no? Muy bien, con gusto. X es la deformación del resorte. Aquí te lo explico, ve. Si observas en el... digamos en el... acá, para X1, ¿qué es X1? ¿Qué es X1? Mira, X1 es... observa, aquí tengo X igual 0 y aquí tengo X1. Entonces, esto es X igual 0 y esto es X1. Entonces, X1 vendría a ser esta distancia, ¿ves? Ahora, ¿qué es X2? X2, acá, mira. X2 está aquí y el 0 se encuentra aquí. Entonces, X2 va a ser esta distancia. En general, X es... cuán estirado está el resorte, observa, porque a X lo mido desde aquí. ¿Por qué le llamo 0 a este? Porque allí es cuando el resorte se encuentra relajado, no está tenso. Eso es X. ¿Muy bien? ¿Y la K? La K es la constante del resorte. Te recomendaría que vayas y estudies la clase donde expliqué esto y que hagas ejercicios al respecto, porque si ustedes no van al día va a suceder este tipo de cosas. Oigan, que como no me han estudiado esta clase donde di la ley de Hooke, porque estudiarla no es solo que asististe a la clase, yo creo que pues habrás asistido, pero con asistir no es suficiente, porque hasta ahí digamos que captaste en el ratito, pero después de varios días que sucedió eso, no te culpo, es normal de que ya no recuerden lo que vimos de la ley de Hooke. Diferente es si después de hacer la clase hacen los ejercicios que les propongo. Oiga, esa sería la recomendación, y K sería la constante de Hooke, la constante del resorte. Si un resorte es bien duro para estirarlo, tiene una K bien grandota, como de 1000. Y si el resorte es blandito, tiene una K pequeña, como de 300. ¿Me entiendes? Sí. Mira, ingeniero, tengo una duda. Adelante. Las clases que usted graba, ¿dónde las puedo ver? Oh, sí. Las clases que yo grabo están en el Moodle. Yo te recomiendo que le des seguimiento al Moodle, porque el Moodle es como nuestra clase a nivel virtual. Oyes, el Moodle, la sección a la que pertenece. Entonces, digamos, estamos en la semana
digamos, quizás ahí no lo llevo por semanas, pero lo llevo por temas, digamos. Ahorita estamos en la parte que en Moodle se llama web, así ve, The Work, Energy and Power, es un nombre corto, digamos, para trabajo, energía y potencia. Entonces, si te vas ahí, encuentras la clase 1, la clase 2. En veces son clases interactivas, lo que en Moodle se llama lessons, creo que no sé si lo traducen lecciones o clases. En Moodle se llaman lessons en inglés, pero se llaman, en español sería clases, pero la traducción no sé cómo la hacen, pero la correcta para mí es clases. Entonces hay clases interactivas donde te metes, hasta te hace una pregunta para dejarte pasar a la siguiente parte, y en esas clases están referenciados los videos de las clases. En veces los pongo directamente en el dashboard digamos en el timeline, sería en la línea de tiempo del curso, en la pantalla principal del curso, y ahí los pego como URLs, como aquí hay un video, clase en vivo de esta semana o algo así. Entonces, total, todas están referenciadas en Moodle, todas. Creo que tengo un error en la semana pasada y lo anoto ahorita, ya no me acordaba, que tengo que corregir. Hay un error de unos videos que los referencié mal en la semana pasada, pero ya espero esta tarde corregirlos y todo está bien. ¿Estamos comprendidos? ¿O alguna observación? Todo claro. Bueno, Profe, adelante. disculpe la pregunta. Sí. ¿Por qué se llama energía potencial elástica y no solo energía elástica? Sí. La razón es de que tenemos casi que dos tipos de energía, digamos, de acuerdo a cierto criterio. La energía cinética, que esa es manifiesta, porque un cuerpo va moviéndose con gran velocidad. Esa es una energía que él tiene, pero es manifiesta. Y hay otro tipo de energía que es latente, que es potencial, que el cuerpo la tiene almacenada, pero no la ha dejado manifestar, ¿sí? Y es la energía potencial. Por ejemplo, cuando el resorte está bien comprimido, ese baboso está cargado de energía que si lo sueltas, pega un gran golpe, digamos, tiene capacidad de hacer estragos. Entonces, por eso se llama potencial, y no es la única forma de energía potencial. Pues naturalmente en la clase de hoy pretendo que estudiemos dos tipos: la potencial elástica que estamos estudiando ahorita y la de las siguientes láminas. Potencial latente, está como no manifiesta todavía, lista para ser liberada, casi que parecido, aunque no es lo mismo, a la energía de una pólvora, que está como contenida y lista al ser liberada. ¡Fuau! Eso, casi parecida, pero la energía de la pólvora no es energía potencial, sino que es energía química, se le llama. ¿Algo más? Muy bien, me gustan mucho sus participaciones. Yo quería preguntar, y también podríamos, como así nombramos la U sub L, que es la energía potencial elástica, podemos nombrar un U sub K, a solo K. Fíjate que por tradición solo se le llama K, porque la U se reserva un poquito para las energías potenciales y la K, la cinética, no es potencial. Entonces, si ves, aquí hay dos tipos: la K, que es cinética manifiesta, y la U, que es potencial, que es latente. Y la U se divide en dos: la elástica y la otra que vamos a ver. Sin embargo, U no es exclusivo para energías potenciales. Hoy mismo la vamos a ocupar para representar la energía interna también. U es la letra más popular para energía. Si en español para nosotros sería la E, ¿verdad? Pero casi que la U es la letra más popular para energía. U en general quiere decir energía.
Un poquito se asocia a energía potencial, pero no queda hasta ahí. Pero ya te expliqué por qué no se le llama U sub K, ¿verdad? Como energía cinética. Estaría bien, podríamos escribir un texto propio de nosotros y si gustamos le llamaríamos UK a la energía cinética. No estaría mal. Y una duda. Sí. ¿La energía potencial elástica solo se aplica en los resortes o tiene otras aplicaciones? Fíjate que además de los resortes podrían ser el hule, por ejemplo las ondillas, ¿sí? Ondillas, las bandas elásticas, a todo lo que es elástico, como un resorte, como un hule, ¿sí? Que tiene esa propiedad de que cuando lo estiras ejerce fuerza. Lo que tiene comportamiento de acuerdo a la ley de Hooke, que se acuerdan, F igual a negativo K por X, ley de Hooke, casi que ahí le tira a eso. Algo más, muy bien. Vaya, entonces hasta aquí hemos dicho, fíjense, que hasta aquí hemos dicho de que el trabajo que se hace sobre un resorte, recuerden que la mano es quien hizo el trabajo que esta mano que está aquí hizo sobre este sistema. El sistema es este resorte. El trabajo que la mano hizo sobre el resorte fue igual a un cambio en una propiedad de él. ¿Cómo se llama la propiedad de él? Pues se llama UL, que quiere decir su energía potencial elástica. Así. Entonces, el trabajo hecho sobre el resorte, fíjense bien, la mano hace trabajo sobre el resorte, no viceversa. No es el resorte que hace trabajo sobre la mano, también se puede hacer eso, pero es como el opuesto. Entonces, el trabajo que la mano hace sobre el resorte, ¿quién hizo el trabajo? La mano, el agente externo. ¿Quién recibió el trabajo? El resorte, ¿ok? Ahora, es igual al cambio de energía cinética, atentos por favor, es igual al cambio de la energía de la energía elástica, de la energía potencial elástica del resorte. El trabajo lo hizo la mano, ¿sí? Y la energía la adquirió el resorte, como si tuvieses tú dos sistemas, el sistema mano y por acá el sistema resorte. Entonces la mano ejerce trabajo sobre el resorte. A cambio, la mano pierde energía, pierde energía, ¿sí? Pierde energía y en cambio el resorte gana esa energía que la mano perdió. Como que la energía se transfiere desde la mano hasta el resorte. Porque imagínate que tú pasas todo el día comprimiendo resortes, entonces los resortes van a quedar cargados con energía y tú vas a perder energía. En tu caso, pues sería como una energía muscular, digamos, la que vas a perder y vas a quedar agotado. Y los resortes quedan cargados de energía. Entonces se transfiere energía de un sistema mano a otro sistema resorte a través de un proceso que se llama trabajo. Y la ley dice que el trabajo que se hace sobre el resorte es igual al cambio de energía que él experimenta. Eso es como siempre el principio de conservación. ¿Okay? Quiere decir que la energía ahí no se pierde, sino que se va conservando. Bye. No hay más preguntas para pasar a la siguiente lámina. Bye. Entonces vamos a hacer otro experimento parecido a los dos anteriores. El primero fue, si se acuerdan, cuando una bola la aceleré y descubrí que el trabajo era igual
ahí descubrí que el trabajo era igual al cambio de energía cinética, ¿sí? Si no habían otras cosas. Luego hicimos otro experimento hace un ratito y vimos que el trabajo es igual al cambio de energía potencial elástica, cuando no hay otras cosas. O sea, en la clase de la semana pasada vimos que el trabajo hecho sobre una pelota que la acelerábamos, le cambiábamos su velocidad, era igual al cambio de energía cinética que éste experimentaba. Y hoy hemos visto, cuando no hay aceleración, sino lo que hay es resortes, es que el trabajo que se hace sobre el resorte es igual a un cambio que el resorte experimenta en su energía cinética. Vamos a hacer un tercero y ocupemos esta bella sala adornada con esas preciosas rosas como nuestro laboratorio, ¿sí? Entonces tenemos un saco en el sillón, fíjense, tenemos un saco en el sillón y lo queremos trasladar hacia arriba del estante, lo queremos hacia arriba de la librera. Entonces va a haber un desplazamiento que he representado yo por ese vector, esa flechita que me indica el desplazamiento que le voy a hacer al saco, ¿sí? Algo como así. Para ello yo necesito hacer una fuerza. Para lograr ese desplazamiento de que estoy hablando, necesito hacer una fuerza. A ver si están conmigo. Ok. Reviso que todo esté bien, que el sistema esté grabando, sonido, todo se parece bien. Entonces, miren, tengo ese saco y lo quiero trasladar hacia arriba del estante. Ok. Para ello, necesito hacer una fuerza. ¿Cuál sería la fuerza que tengo que hacer para lograrlo? Quiero justo trasladarlo. No he hablado de darle velocidad al saco, como que ahora va a ir a 1000 por hora. No me interesa. Si lo muevo, lo voy a mover con velocidad constante, ¿ok? Lo quiero mover con velocidad constante. Solo me interesa el trabajo para trasladarlo, nomás trasladarlo. No he hablado de acelerarlo, de darle energía cinética, ¿ok? Entonces, ¿cómo tendría que ser la fuerza que voy a realizar sobre el saco para lograr mi objetivo? Solo una fuerza que sea mayor a su peso. Solo una fuerza. Y estaría bien en la dirección opuesta al peso, ¿le parece? Sí. Muy Sí, bien. para que esté en Entonces, equilibrio. ahorita lo ilustro por aquí. Algo así, ¿verdad? El otro compañero que dijo, perdón. Para que estuviera en equilibrio. Ajá, ¿qué habría que hacer para que estuviera en equilibrio? La sumatoria de fuerzas debe Sean ser cero. iguales, pero en direcciones diferentes. Ajá, ahí casi que tú me haces una corrección para la compañera. En ningún momento le restamos importancia a la excelente participación de ella, ¿verdad? Solo le hacemos una pequeña observación con tu participación, y es que la fuerza no tiene que ser ligeramente mayor que el peso, sino igual al peso. Con eso basta. Lo de ligeramente mayor, pero sería un pelito más chiquito que un pelito de una mano. Oiga, entonces esa fuerza que tengo ahí prácticamente es igual al peso del cuerpo, solo que el peso viene para abajo, pues, y esa fuerza va para arriba. Entonces, con eso es suficiente. Casi que en todo el proceso, que lo voy a repetir, miren, en todo el proceso se va trasladando el cuerpo con velocidad constante, pero nuestro trabajo consiste en vencer el peso, en equilibrar el peso para que el sistema pueda ascender. Ya cuando el sistema está en equilibrio, le imprimimos una leve, pero leve velocidad en este sentido, digamos, y el sistema se va moviendo casi que solito. En la práctica hay más detalles, por ejemplo la fricción contra el aire, ¿verdad? Pero casi que en síntesis, simplificando estas cosas, lo importante es equilibrar el peso y ya el sistema se puede mover para donde queremos, ¿verdad? Ese sería el proceso. Voy a quitar las complejidades de las florcitas que están bien bonitas, la librera, y voy a trabajar con un diagrama de vectores, ¿ok? Para ilustrar o analizar todo este proceso. Entonces, espero que logran ver ustedes la sala en una forma bien dimiada, así como bien transparente, ¿va?
bien suave, solo para darnos una referencia. Luego hubo un vector desplazamiento, ¿verdad? Ahora voy a trabajar el esquema de vectores. Un vector desplazamiento, voy a tomar como referencia, fíjense, estoy tomando como referencia el piso, digamos, y ahí va a ser una altura 0. Aquí lo que tengo en esa parte baja, lo que tengo es un y igual a 0. Miren, lo que tengo en esta línea punteada de abajo es el piso, y para mí ahí va a ser y igual 0, porque el 0 lo puedo poner donde quiera para altura, porque qué tal si esto es un apartamento y está en la tercera planta, pero ahí voy a poner mi y igual a 0. Luego, la posición donde se encontraba el saco al inicio se encontraba en una posición 1, que se encuentra a una altura y1, ¿sí? Luego, también hay una posición y2, ¿sí? Porque el saco al final se encuentra en una posición y2, ¿sí? Entonces, observen, lo que tengo aquí es la posición y1, solo me interesa la altura, fíjense, y la posición y2, que es aquí, ¿verdad? Solo estoy midiendo como las posiciones a nivel de altura, porque aquí es la altura la que me interesa, porque recuerden que la gravedad es una fuerza que empuja hacia abajo, no empuja hacia acá, sino que empuja hacia abajo. Ok, voy entonces a dibujar la fuerza del peso, porque en un diagrama vectorial para calcular trabajo se necesita poner el vector desplazamiento y también el vector fuerza, solo que se ponen cola con cola, ¿verdad? Lo ponemos cola con cola, así. Hoy sí ya está el diagrama vectorial. El ángulo falta, el ángulo. Ok, ahora sí. Entonces ahí tenemos ya nuestro diagrama vectorial. Yo les he recomendado un diagrama vectorial, el vector desplazamiento, acá el vector desplazamiento, y el vector fuerza, que lo tenemos acá, ¿ves? El vector fuerza, y nunca olviden poner el ángulo entre ambos. Así les he dicho, ¿verdad? Así lo hemos hecho. Entonces, el vector vertical es igual al peso. Quizás le debí llamar mejor negativo W, ¿verdad? Pero es igual a M por G. Aquí tengo, aquí creo que tengo un error didáctico, y es de que el peso apunta para abajo. Entonces aquí sería negativo MG, ¿verdad? Ese negativo, como voy a ocupar la magnitud, fíjense que eso no me afectó, pero está mal. Esta fuerza que he dibujado acá no es igual a W, sino que es igual, esta fuerza es igual a negativo W, que sería igual a menos M por G. Así sería lo correcto. Oigan, háganme una anotación por ahí. Sí, yo la voy a hacer acá. ¿Sí? Ese signo lo debí poner. Ok. Vaya, pero borremos eso, y como voy a ocupar la magnitud nomás, no me va a afectar. Oigan, entonces a continuación voy a sacar esta proyección del desplazamiento. Miren, este es el desplazamiento y esta es la fuerza MG, solo que para arriba, ¿verdad? Ahora voy a sacar una proyección del desplazamiento. Sería aquí, trazo esta línea punteada arriba y saco la proyección aquí. Esta es la proyección del desplazamiento. ¿A qué sería igual esa proyección? Perdón. Desplazamiento coseno del ángulo. ¿Cómo? Perdona que no te puse atención, me fui. ¿Sí? La magnitud es el desplazamiento por el coseno del ángulo. Excelente, así es. Entonces la pongo por aquí, sería el delta R solo en magnitud por el coseno del teta. Ahí estamos. ¿Sí? Vaya. Luego, ahí vamos, apartémoslo un poquito porque vamos a hacer una expresión. Miren, relacionando esta distancia que tenemos acá,
esta distancia con estas dos distancias, ¿ves? Porque los datos que yo tenía eran Y2 y Y1. Entonces eso sería la diferencia, ¿les parece? Y2 menos Y1 sería esa distancia de ahí. ¿Les parece? Y eso es prácticamente el largo del vector cafecito. El largo del vector cafecito es la diferencia de alturas. La diferencia de alturas, ¿sí? Entonces eso es precisamente, ¿verdad? O sea que delta R coseno que nos dice el compañero es Y2 menos Y1, ¿sí? Así lo podemos utilizar. Ok. Entonces hasta ahí tenemos los ingredientes. Vamos a procesar. Tenemos ahora, no vi qué pasó. Ahí vamos. El trabajo que la fuerza verde hizo es igual a el peso, solo que sería negativo el peso, ¿verdad? Por el desplazamiento, ¿sí? Producto punto, que sería igual a la magnitud de la fuerza, que es mg, por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? No es la fuerza W, aquí persiste el error, aquí debería de tener menos, así miren, el vector menos W, ¿sí? Ahí persiste el error, entonces, pero su magnitud es mg, por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? A continuación asocio, ahí lo dejé igual, aquí estoy asociando delta R coseno, miren, porque delta R coseno es esto que tengo aquí. Observen, entonces sería la magnitud de la fuerza verde, que es mg, la magnitud del desplazamiento, todo este largo de aquí, que es delta R, por el coseno del ángulo, pero me conviene asociar delta R coseno porque es esto que tengo aquí, que por cierto es igual a Y2 menos Y1. Entonces hago la sustitución. Delta R coseno en realidad es Y2 menos Y1. Es la diferencia de alturas. Ok, este paso creo que fue innecesario. Entonces ahí tenemos, ¿ves? El trabajo hecho por esta fuerza verde es la magnitud de esa fuerza por la magnitud del desplazamiento, que es este vector en diagonal, por el coseno del ángulo. Pero ahí vemos que queda delta R coseno es la diferencia de alturas. Este vector a cafecito es la diferencia de alturas que teníamos acá. Esa diferencia de alturas acá, esto es el delta R coseno. Así. O la H, sí, incluso a eso si quisiéramos le podríamos llamar H. Muchas veces se le llama así. Ok, entonces seguimos. Entonces fíjense lo que hice a continuación. Apliqué ley distributiva porque ya me gustó este volado de distribuir. Lo que me interesa es que ahora tengo la versión 2. De nuevo tengo aquí la versión 2 menos la versión 1. Miren, ¿la versión de quién? La versión de MGY. Miren, tengo MGY versión 2 menos MGY versión 1. Entonces lo que sigue es darle un nombre a eso, ¿verdad? Entonces decimos sea U a secas igual a MGY. Y aquí lo que voy a tener es un U2 menos U1. U2 menos U1. A esa U le voy a llamar energía potencial pero gravitacional, ¿sí? En realidad la vamos a estar llamando algunas veces U y otras veces le vamos a poner U sub G, que quiere decir gravitacional o gravitatoria. Se puede decir de las dos formas. Energía gravitacional o se puede decir energía gravitatoria. A mí me gusta más gravitacional. Oigan, porque gravitatoria me suena como que está gravitando, como un satélite gravita alrededor de la luna. Ese es gravitatorio. Pero en síntesis el trabajo va a ser igual a la U en su versión 2
menos la U en su versión 1. U es la propiedad que ese saco de pisto tenía. Recuerden que era un saquito que ese saco tenía, o tiene, mejor dicho, ya en la posición 1, ya en la posición 2. Entonces Y es la altura que él se encuentra. Fíjense que la X no importa, la X no participó en este velorio. Entonces tendríamos que el trabajo, fíjense, es igual al delta U. Aquí al final lo ponemos acá como hago yo, que lo resalto, digamos. Quedó así, ¿ves? El trabajo ahora es igual al delta U, donde U es específicamente UG, la energía que se relaciona con la gravedad. La gravedad, qué tan alto está, qué tan bajo está. Entonces el trabajo ahora se hizo así. Entonces tenemos como tres sistemas aislados. Primero, recuerden, cogí una bola, aquí no había gravedad, tampoco había elasticidad, tampoco habían resortes. Lo que cogí fue una bola y la empujé con una fuerza. El resultado fue que el trabajo que yo hice fue igual al cambio en la K de la bola, cuando no habían otras cosas. Luego, ese fue como el primer experimento. Así. Vaya. Ahora hagamos el segundo experimento. El segundo experimento fue que tenía un resorte acá, y le hice trabajo al resorte. Encontramos que el trabajo era igual al cambio en su UL, donde delta K se llama cambio de energía cinética y delta UL se llama cambio de energía potencial elástica, o simplemente energía elástica. Y hay un tercer caso que acabamos de hacer, donde lo que se hizo es a un cuerpo elevarlo, cambiarle su altura. Lo que le cambió fue su altura, desde una Y1 hasta una altura mayor Y2. Fíjense que la X no importó. Lo único que importó es el cambio de altura. Desde luego que la gravedad es totalmente vertical. Entonces lo que encontramos fue que el trabajo hecho sobre ese saco fue igual al cambio en su energía potencial gravitacional. Así. Entonces ahí tenemos como una síntesis de las tres cosas. A ver, adelante. ¿Qué es lo que había dicho con UL? De que era energía elástica, la del resorte, ¿qué tan tenso está? Cargar el resorte. No, me decía sobre el cambio de energía cinética. El de UL sería cambio de energía. Ok, correcto. Ahorita, cambio de energía cinética o cinética, cambio de energía elástica, o puedes ponerle el apellido potencial elástica. Ya sea cambio de energía elástica basta, o puede ser más enfático y decir cambio de energía potencial elástica. Y el último, cambio de energía potencial gravitacional, o simplemente cambio de energía gravitacional. ¿Estamos bien? Yo solamente para aclarar, la de K sería un medio de masa por velocidad al cuadrado. El de elástico sería un medio de la constante del resorte por X al cuadrado. Bueno, sí, por la distancia, por decirlo así. Y la de la última, que es la diferencial del potencial de gravitación, sería la masa por la gravedad por la altura, que lo que cambia es la altura, ¿verdad? MGY. Ahí están las tres. X le puedes decir deformación. Es cuánto se estiró el resorte. En 3 centímetros se estiró desde la posición de relajamiento. Lo estiré 5 centímetros. Esa es la X. Ahí las tenemos. Entonces esto lo podríamos conjugar en esto que dice nuestro libro de texto. El trabajo realizado por todas las fuerzas, pero distintas de la elástica o la gravitacional. Todas las fuerzas, sin incluir esas.
es igual al cambio de energía mecánica total, donde energía mecánica total o energía mecánica sí lo vamos a representar con E. Entonces tomen nota, E, algo así como así, E quiere decir energía mecánica, ¿verdad? Mecánica se refiere a mecánica. Oiga, energía mecánica, así como que no es magnética y que no es otra cosa. Ahí se van a ir acostumbrando. Entonces, E es la energía mecánica. Porque lo que hemos visto es que los cuerpos, yo tengo un cuerpo por acá, este cuerpo puede tener K, puede tener UL, si tiene resortes adentro, o puede tener incluso UG. Entonces un cuerpo puede tener, digamos hasta ahorita, 3 formas de energía: energía cinética, energía potencial elástica y energía potencial gravitacional. La suma de las 3 fíjate, la suma de las 3, ese color está muy, le llamamos energía mecánica. Tomen nota, energía mecánica es la suma de las 3, ¿sí? Y entonces dice la ley que estamos escribiendo aquí: el trabajo realizado por todas las fuerzas, sin contar a estas 3, sin contar a estas 2, digamos, perdón, el trabajo realizado por todas las fuerzas, sin contar la fuerza de gravedad y la fuerza elástica de los resortes o bandas elásticas, es igual, digamos, el trabajo realizado, el trabajo realizado por todas las fuerzas, sin contar la elástica o la gravitacional, es igual al cambio de energía de mecánica. Es igual al cambio de energía mecánica, donde energía mecánica es K más U. Pero recuerda que a U la he subdividido en 2, la UL y la UG. Y a U se le llama energía potencial. Tomen nota. E, energía mecánica. U, energía potencial. UL y UG ya se dijo. Y K pues ya se dijo varias veces. Ahí pueden ir como la nomenclatura. Donde U, aquí está, ¿ve? Se divide en 2. La energía gravitacional y la energía elástica. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Esto lo podemos escribir en fórmula de esta manera: el trabajo realizado por otras fuerzas diferentes de las elásticas y de las gravitacionales, es igual a la suma de la energía elástica, del cambio de energía elástica, el cambio de energía gravitacional y el cambio de energía cinética, y así queda la ley o fórmula. Oiga, básicamente lo que hemos hecho es extender el principio de conservación, el principio del teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo y la energía decía que trabajo es igual a delta K, ¿se acuerdan? Eso decía el teorema, el trabajo es igual a delta K, pero cuando no intervenían fuerzas elásticas ni gravitacionales, o a menos que las supiéramos considerar, digamos. Pero ahora lo hemos extendido agregándole otros 2 términos más, que son estos 2, y así lo tenemos hasta ahorita. Ese es como un teorema, como ahí está. Se lo voy a poner se lo voy como a ilustrar, lo voy a ilustrar haciendo ejercicio, pues, haciendo ejercicio. Eso es lo que quiero decir. Vale. Entonces, si dice que si no necesitamos eso, se devuelve en 0. Si no hay trabajo, se vuelve 0. Sí. Ajá. Si no hay trabajo, se vuelve 0. Ajá. Gracias, señor. Vaya. Quiere decir que si yo cojo un cuerpo, digamos, o un sistema en más general, y hago trabajo sobre él,
ese trabajo que yo haga, que soy un otro, porque yo no soy ni la gravedad ni el resorte, ¿ok? Ese trabajo es igual a los cambios de energía del sistema, digamos, ¿sí? Algo así como decir que el trabajo, podríamos decirlo así, miren, el trabajo es igual al cambio de energía mecánica, donde el cambio de energía mecánica se puede descomponer en dos: el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Y a su vez, fíjense, el trabajo que se hace sobre un sistema es igual al cambio de energía que él tiene. Pero este cambio de energía, que se dice energía mecánica, lo de E es energía mecánica, se subdivide en energía cinética y energía potencial. A su vez, la energía potencial se puede subdividir en gravitatoria y elástica, con sus respectivos deltas ahí, que no los puse, ahorita los voy a poner, con sus respectivos deltas. Aquí ve. Así, ¿verdad? Y entonces es que yo lo escribí así: W es igual a delta K, bajando este, y luego bajo estos dos, ¿ve? Más delta UG más delta UL. Así lo he escrito el principio. Es como un principio de conservación. Yo poéticamente les dije en la clase presencial, le llamo a esto la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Es que esto no es exclusivo desde que la física se empezó a estudiar como ahora. Esto existe, esos términos son antiquísimos, pues. Entonces, eso le llamaban los antiguos filósofos a la retroalimentación que hay entre los mundos, digamos. Yo les expliqué que nuestro planeta recibe energía especialmente del Sol y de sus planetas hermanos, y aún de otros planetas y cuerpos celestes de otros lados del universo. Y a su vez él irradia energía hacia otros sistemas, planetas, cuerpos. Ok. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿podría volver a la diapositiva donde había hecho el diagrama y el ejercicio de la bolsa de dinero, por favor? Con mucho gusto. Ahorita voy. Ahorita. Vaya. La diapositiva de la bolsa de dinero. Esta, ¿verdad? Solo que le damos run, así. Esa diapositiva, ¿sí? Así. Sí, pero donde está el ejercicio, donde estaba el diagrama. Ahorita voy. Entonces sería como completa, ¿sí ve? Te voy a minimizar esto, aunque en la grabación de video no va a salir. Todo lo querés, va así como completa para hacerle una captura. Sí, así. Y solo le falta uno ahí. Y le aparto este. Ahí. Gracias, Jesús. Bueno. Vale. Entonces venimos es para acá. Y esto es porque ahí tengo la otra cámara en la que grabo los videos. Va, entonces ahí estamos, chicos. Voy a apartar esta que va a ser solamente nuestra fórmula. Ahí fueron explicaciones de la misma. Y voy a regresar al problema de Tito. Fíjense que en este problema de Tito, se los recuerdo, se calculó el trabajo que efectuaba una fuerza, esta fuerza de aquí, ¿ve? Una fuerza horizontal en empujar a Tito desde la posición vertical. Lo empujó desde una posición vertical, aquí, desde una posición vertical, lo empujó hacia una posición
que él quedaba como por aquí, así ve. Entonces por ahí voy, lo voy a jalar para acá, aquí. No, pero ahí voy. Aparto al muñeco y dejo eso que tenía ahí. Miren, ahí tengo como solo el esquema, ¿verdad? Luego, ahí voy. Entonces hizo la fuerza, hizo este desplazamiento, como así, en un arco, ¿verdad? En un arco así. Entonces yo a una de las secciones, no recuerdo si fue a ustedes, les expliqué al final de que la geometría de esto quedaba de la siguiente manera, porque hicimos ese trabajo, lo hicimos, ¿sí? Ese no me gusta. Aquí. Entonces hice unas construcciones auxiliares y una de ellas fue esta. Entonces recuerden que aquí teníamos el ángulo total que lo desplazamos, que se llamaba θ sub O. Entonces luego teníamos que el largo de las cuerdas era R aquí y R por acá, ¿ves? R por acá, o sea, de aquí para acá, ¿verdad? R, ¿sí? Luego esta parte de aquí me interesaba especialmente esta parte de aquí, esta, ¿sí? Vaya, en el ejercicio llegamos a la conclusión de que el trabajo hecho por esa fuerza era igual a la masa de Tito junto con el columpio por la gravedad por R, así, por 1 menos coseno, así era, ahí lo verifican ustedes, oigan, pero esto no daba. Eso fue el trabajo que la fuerza, esta fuerza de color verde, digamos, que esta fuerza F hizo en mover a Tito a lo largo de esta trayectoria, llevándolo hasta un desplazamiento angular θO. Ese era el trabajo que hicimos un cálculo y esta es la respuesta que nos dio, ¿ok? Entonces luego yo les hago el siguiente análisis. Miren, hago el siguiente análisis. Esta distancia que está en rojo acá, que le voy a llamar a esa distancia H, a esa distancia que se ve ahí, va a ser igual, esa distancia va a ser igual aquí a R restándole, fíjense, esa distancia que tengo ahí va a ser igual a R, que es todo esto de aquí, ¿sí? Restándole esta partecita de aquí, ¿verdad? Esa distancia será igual a R restándole esa última parte. Y esa última parte, ¿a qué sería igual? Ese último vector que he puesto. Entonces, este vector de aquí es R, ¿ok? Esa distancia. R, ¿verdad? Es el largo de la cuerda. Miren, esto es el largo de la cuerda, ¿sí? Ahora solo pregunto a qué es igual esta distancia de aquí. Ups. Esta distancia de aquí. A ver. Esta es la que le voy a restar. A R menos R H. coseno a R coseno de θO. Eso da R coseno de θO. Porque aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿ve? Y este triángulo rectángulo cumple la expresión que ahí me acaban de decir, ¿verdad? Entonces es R menos R coseno de θO. Eso es esa distancia. Entonces eso lo observamos por aquí, ¿ve? ¿Les parece? ¡Au, chispa! Se me quedó la silla. No fue nada. Entonces, ¿lo ven? Esa distancia que tengo ahí. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces,
casi que el trabajo hecho por nosotros que empujamos al Tito fue igual a mgh, donde h es cuánto lo elevamos. H es la elevación adicional que le dimos. El Tito se encontraba aquí y terminó por aquí. Entonces H es la elevación adicional que le dimos al Tito. Entonces el trabajo que hicimos fue igual a mgh. Fíjense cómo está eso con lo que acabamos de hacer. Ese fue un proceso que hicimos. Por aquí lo tengo yo grabado, ese proceso. Vale. Quiero ver este. No, no es ese. No está fácil de hallar. Ahí está, ¿ve? Ese fue el trabajo que hicimos, ¿ve? Entonces, ahí lo tenemos todo el ejercicio, ¿ve? Ahí está, ¿sí? Ese fue el ejercicio que hicimos. Y el resultado, pues, fue eso. El resultado fue esto que tenemos por acá, ¿verdad? Que el trabajo es igual a mgh, donde h es la altura que le dimos a Tito. ¿Cómo quedaría eso con el principio de conservación que hemos estudiado ahorita? Bueno, fíjense, llamemos aquí, quisiera saber cómo hacer para que me obedezca. Nunca he podido que esto me obedezca. Aquí ve. Solo quitando esa cascada, pero ya ven que al quitar la cascada en la grabación no sale todo. Vaya, entonces lo voy a hacer aquí, miren. Vaya, llamemos 1 a la posición inicial de Tito. Y como lo llevamos, a Tito lo llevamos hasta la posición de acá, hasta esta posición, ¿sí? Entonces, porque esta es una posición intermedia, entonces lo llevamos hasta esa posición final, le vamos a llamar a esta posición donde Tito acabó, le vamos a llamar 2. Así. 2 sería la posición final de Tito, ¿sí? Entonces, podríamos decir, el trabajo hecho por nosotros, que somos esta fuerza en rojo, por nosotros, es igual, porque nosotros somos otra fuerza que no es ni la gravedad ni el resorte. No somos ni la gravedad ni el resorte, somos otros. El trabajo hecho por otros va a ser igual al cambio de energía cinética de Tito más el cambio en su energía potencial gravitacional más el cambio en su energía potencial elástica. Así, esa es la ley que acabamos de ver, el principio de conservación. Entonces, como ¿se acuerdan que Tito se movió a velocidad constante? En el ejercicio yo les dije, como en el del saco que hice un ratito, muévalo a velocidad constante. Usted, su deber solo es mantenerlo siempre en equilibrio, en equilibrio, en equilibrio, hasta que lo deja en su posición inicial. Como se movió a velocidad constante, ¿cuánto es el cambio de energía cinética del Tito? A ver. ¿Podría repetir la pregunta nada más? Que repita la pregunta, Diego. Sí, por favor. Que como Tito se movió a velocidad constante, estos problemas de trabajo casi siempre los hacemos a velocidad constante. ¿Cuánto fue el cambio de energía cinética? Sería 0. Es 0. Porque velocidad final y velocidad inicial es igual. Sí. En el problema no hubo resortes de por medio. Ya verán un problema donde sí hay resortes. Entonces, nada que ver con la energía elástica, no cambió. Siempre fue 0.
Nunca hubo resortes. Nunca hubo resortes. Entonces, cambio de energía elástica es 0. Entonces, lo que nos queda nomás es que el trabajo hecho fue igual a M por G por Y2 menos Y1, que sería H, ¿verdad? El cambio de altura, ¿sí? El cambio de altura, o sea, si lo queremos expresar por R menos R coseno de teta O, ¿sí? O sea, M por G por R factor común de 1 menos coseno de teta O. Cualquiera de las tres formas está bien, cualquiera de las tres es respuesta. Entonces, lo que he hecho es desarrollarles este mismo ejercicio en 2 pasos. ¿Sí? He desarrollado el mismo ejercicio de Tito en 2 pasos. En el examen, háganlo como puedan o como quieran. Por ejemplo, el ejercicio de Tito, si ustedes tienen buena comprensión teórica de estos ejercicios o de este tema, me lo harían en estos 2 pasos así. Casi que lo que haría es le agregaría 3 pasos, digamos, ¿verdad? Sería aquí, ¿ve? Hasta aquí. Porque el trabajo es igual a la fórmula. Esta es la fórmula, ¿ok? Luego hago ceros, los términos que son ceros, y solo me queda el término de en medio. Y yo sé que el delta UG es mg por el cambio de altura. H aquí es el cambio de altura. Y el cambio de altura lo analizo en el triángulo, y veo que es R menos R coseno, donde me ayudó la compañera. O sea, R factor de 1 menos coseno teta. Eso es el cambio de altura. Entonces vengo y lo sustituyo aquí abajo y pongo el trabajo es igual a M por G por R menos R coseno. Así. O la versión de abajo, cualquiera. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ven, hemos hecho el problema de Tito en 10 segundos. Eso es, utilizando este principio, para ilustrar el uso del principio. Lo que vimos es que no cambió la energía cinética, desde luego dice que va con velocidad constante. Y que el delta UL también fue 0 porque no habían resortes. Ya van a haber problemas donde sí hay resortes. Oiga, a ver, ¿cómo estamos? Entonces, una preguntita, perdona la interrupción. Es okay. De manera análoga con lo de la segunda ley de Newton, podríamos decir de que va a haber cambio de energía cinética solamente si existe aceleración del cuerpo. Sí, muy correcto lo que dijiste, es afirmativa mi respuesta. Ok, gracias. Bueno, ¿algo más? Vale. Voy a continuar acá con las diapositivas. Esto ya lo había hecho. Esta solo la paso y llegué a esta. Esta ya la hicimos. Ahora vamos a extendernos un poquito más, ¿sí? A cuando existe fricción. Hasta ahorita hemos utilizado, tomen nota, fuerzas conservativas, como la gravedad y la de los resortes. Y aún la fuerza que yo hice para empujar a Tito. Entonces, van tomando nota, va. Hasta ahora hemos usado fuerzas conservativas. Conservativas de conservar son las que conservan la energía mecánica, así se llaman. Fuerzas conservativas se llaman a las que conservan la energía mecánica. Y las que hemos visto son la fuerza de gravedad o peso y la fuerza de los resortes. Y fuerzas como la que hice para empujar a Tito.
pero básicamente gravedad y fuerza elástica son fuerzas conservativas. Ahora vamos a entrar a fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son aquellas que cuando actúan sobre un sistema, resulta que la energía mecánica no se conserva. No olviden que la energía mecánica se representa por E y es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial en sus dos formas, elástica o gravitacional. Esa es la energía mecánica, o sea que también se puede escribir así. Así ven, cinética más gravedad más elástica, ¿ok? O simplemente cinética más potencial, que se sabe que la potencial incluye estas dos. Entonces esa es la energía mecánica. Si las fuerzas conservan a la energía mecánica, entonces se cumple la fórmula anterior, que es esta de aquí, ¿sí? Cuando solo hay energía, fuerzas conservativas. Esto es cuando solo hay fuerzas conservativas. Ahora vamos a extender cuando hay fuerzas no conservativas. El ejemplo clásico es la fricción. La fricción es una fuerza no conservativa. Vamos a ir ahondando en esto de fuerzas no conservativas a lo largo de esta semana y principios de la otra, oiga. Pero les voy a poner el ejemplo. Si yo tengo ese cuerpo, piensen que la pantalla de la computadora o de sus teléfonos o de sus dispositivos es una mesa. Y aquí lo que tenemos sería una vista aérea. Estamos viendo es un disco tirado sobre la mesa, ¿sí? La pantalla es una mesa y eso que ven ustedes ahí, están viendo desde arriba como una lámpara que está sobre la mesa, hay una cámara sobre la mesa, están viendo un disco que está sobre la mesa y ese disco resbala sobre la mesa con un cierto coeficiente de fricción, mu sub k, o sea que es rugoso. El par de superficie disco-mesa. Si yo miro de lado al disco, así de lado, encontraré que el acople que él hace con la superficie de la mesa, así, es rugoso, que aquí hay un coeficiente de roce cinético, que al resbalar sobre la mesa, no es como esas mesas de aire con que se juega futbolito, ¿verdad? Sino que hay un coeficiente de roce, ¿sí? Hay fricción cinética. Entonces me interesa es mover el disco así, miren, pasearlo sobre la mesa, así ve, lo muevo, ¿verdad? Lo muevo sobre la mesa. ¿Y qué está pasando? Bueno, ahí hubo una trayectoria que voy a medio bosquejar con esa línea y le voy a llamar S. S es el arco que describió. Digamos que aquí ya tenemos 1 metro, luego hasta aquí 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 6 y medio. Entonces como que si ese en este caso fuera 6.5 metros, ¿verdad? ¿Me comprenden? S es la longitud de la trayectoria, o sea, la distancia recorrida por el disco sobre la mesa, friccionando, ¿sí? En todo momento, el disco iba presente una fuerza de fricción y el resultado es que el disco iba frenando. ¿Qué sucedió aquí al final? Se le terminó la energía cinética, a saber, aquí sí el disco empezó con una velocidad inicial y digamos que aquí terminó con otra velocidad final más chiquita. Miren, tenía una velocidad inicial grandota y terminó por aquí con una velocidad final chiquita. Perdió energía cinética el disco, ¿sí? Entonces la energía mecánica del sistema no se conservó, la energía cinética del sistema se redujo, disminuyó, perdió energía cinética el sistema, queriendo decir que disminuyó su energía cinética por causa de la fricción. Vamos a hacer el análisis de la fricción. Si yo tengo, por ejemplo, aquí
en este, voy a hacer así como un acercamiento, oiga, voy a hacer un acercamiento. Si yo tengo en este pedacito de aquí, así ve, voy a hacerle un acercamiento así. Digamos que ahí yo lo que tenía es una, bueno, esto era la trayectoria, ¿ves? Esto era, y acá. Entonces ahí yo tenía, esto era la trayectoria. Entonces voy a tener por acá un vector desplazamiento diferencial, sería un ds. No sé si les parece. He hecho una amplificación, ¿verdad? Entonces en un punto aquí tengo un desplazamiento diferencial y allí tengo una fuerza, un vector fuerza, que es la fuerza de fricción y que va en contra de la velocidad, y esa es la fricción cinética, ¿sí? Esa es la fricción cinética, y el ángulo entre ambos es de 180 grados. ¿Estamos bien con todo eso? ¿Les parece? He analizado un pedacito de desplazamiento nomás y veo que lo que tengo ahí es un desplazamiento diferencial, un diferencial de arco de la trayectoria, y el vector de fricción que siempre va en contra de la velocidad, en contra del movimiento, con un ángulo de 180 grados, porque lo que quiero hallar naturalmente es el trabajo. Lo que quiero encontrar, esto se va a perder, oigan, quizás lo voy a capturar por si lo necesitamos más adelante. Ups. Se me va ahí. Ahorita ya veo cómo lo calculo, lo voladeo. Vale, entonces ahí estamos. Entonces ahí tenemos eso. Luego vamos a hacer el análisis, ¿sí? Ahí se pierde. El diferencial de trabajo que lo efectuó la fuerza de fricción, por eso le pongo su F sub K. El diferencial de trabajo es el trabajo que se hizo en ese desplazamiento diferencial, ¿sí? En este desplazamiento diferencial que tenía ahí en pantalla, se hizo una cantidad de trabajo que es simplemente un diferencial de trabajo. Va a ser igual al producto punto del vector fricción y el vector desplazamiento. O sea, la fricción, la magnitud de la fricción, la magnitud del desplazamiento, coseno de 180 grados. Eso es el diferencial de trabajo, el trabajo que se hizo en este pedacito que había amplificado. Entonces, como el coseno de 180 es negativo 1, entonces lo que tengo es simplemente negativo fuerza por distancia, porque son opuestos. Negativo fuerza por desplazamiento, ¿sí? A continuación voy a integrar ambos miembros. Puedo integrar ambos miembros, algo como así, ¿ve? Integro ambos miembros, acá lo tengo, miren, y voy a especificar los límites de las integrales, ¿sí? Así. El límite de la izquierda sería el trabajo total, me interesa desde aquí hasta aquí. Va a ser igual a la integral desde 0, aquí no había hecho ningún trabajo y el trabajo va creciendo, 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 creciendo hasta llegar al trabajo total W. W de la fuerza de fricción. ¿Ves el nombre? Entonces los límites aquí serían la integral desde 0 hasta WF en el miembro izquierdo, y en el miembro derecho tendría el diferencial de arco. El diferencial de arco va a ir desde 0, que era aquí, no había arco, y el arco va creciendo hasta llegar al arco total.
al arco total, y el arco total se llama S, que yo les puse, por ejemplo, 6.5 metros, creo que les puse ahí. Entonces en el miembro derecho tengo la integral desde 0 hasta el arco total, ¿sí? Así lo tenemos, miren. Luego la fuerza de fricción es igual a mu sub k por la normal. A lo largo de todo este trayecto, el peso del cuerpo no cambia, tampoco cambia la fuerza normal. La fuerza normal es constante y el coeficiente de roce es entre el disco y la mesa. Como estamos en la misma mesa, no dije que pasamos de una mesa a otra, entonces puedo decir que tampoco cambia el coeficiente de roce. Si no cambia ninguno de los dos factores, tampoco cambia el producto, que es la fuerza de roce. Lo que estoy queriendo es decir que esta fuerza de roce es constante y la puedo sacar de la integral. Procedo. En el miembro derecho simplemente saqué la fuerza de fricción porque es una constante. Y en el miembro derecho desarrollé la integral. Sí, la integral de dx es x, evaluado en 0 y wk. En el miembro derecho evalué la integral y me da eso. Y en el izquierdo. Y en el derecho solo saqué la fricción. Pero luego fíjense, ahí estamos, ¿va? Miembro derecho saqué la fricción porque es constante. Miembro izquierdo evalué la integral. ¿Cómo evalué la integral? Ahorita lo explico. Tenía integral de dw desde 0 hasta wf sub k. Entonces la integral de dx es x evaluada en los límites 0 y wf sub k. Entonces esto sería wf sub k menos 0, ¿verdad? Que es igual a wf sub k. Entonces eso es el miembro izquierdo, ¿ok? Eso fue el miembro izquierdo. Entonces el miembro izquierdo quedó así. Y el miembro derecho solo le saqué la constante. En el siguiente paso, la integral de ds le pasa lo mismo que a s. La integral de dx es x, ¿sí? Entonces tendríamos la integral de ds evaluado en 0 y en s. Eso va a ser igual a s evaluado en 0 y en s. Eso es s menos 0. O sea, s. Eso va a dar s, donde s es la longitud de la trayectoria. Y entonces esto quedaría así. El trabajo hecho por la fuerza de fricción es igual a menos la fuerza de fricción por la longitud de la trayectoria o distancia recorrida. ¿Sí? Entonces ya tenemos el trabajo. En síntesis, teníamos un disco donde había un coeficiente de roce, donde había fricción, y lo movimos a lo largo de una trayectoria. ¿Sí? Entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción fue igual al negativo de la magnitud de la fuerza de fricción y la distancia recorrida. Si la distancia recorrida fue 5.5 metros y la fricción fue 30 newton, habría que multiplicarlo y la respuesta es negativa. Negativa, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta ahí. Ya tenemos el trabajo hecho de la fricción. O sea, ahora nos metimos a cuando hay fuerzas no conservativas. Ahora viene a nuestro escenario un cambio de algo. Miren, cuando yo fricciono, el resultado es que la energía mecánica, mi mano se va moviendo. Mi mano hace fuerza, desplazamiento. Hay trabajo, digamos, puedes pensarlo, energía cinética, o lo puedes pensar fuerza, desplazamiento, trabajo. El trabajo hecho con las manos en el friccionamiento, ¿qué se hace?
no incrementa la energía potencial porque no eleva las manos, no las eleva en el campo gravitacional, se mantienen casi en la misma posición, no las eleva, tampoco comprime resortes, aquí no hay resortes. ¿Qué se hace entonces? Esa energía mecánica del trabajo que estoy haciendo aquí, pues el resultado es que las manos se calientan, ¿ves? Esa es una técnica que ocupamos para calentarnos un poquito, hacer trabajo, con eso aumenta la temperatura y nos calentamos. Entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que es eso que estoy ilustrando acá, es igual a un cambio en algo que se llama la energía interna del cuerpo. Yo les dije en clase pasada, la temperatura del vaso de agua se relaciona con el calor, pero no es el calor, sino que eso es la energía interna del vaso de agua. Eso que se relaciona con la temperatura, si está caliente o frío, no se llama calor, sino que se llama energía interna del cuerpo. Oigan, esto se estudia con más detalle en la materia de física 2, pero aquí se hace ya una pequeña introducción, que hay una variable en los cuerpos que está relacionada directamente con la temperatura del cuerpo, que entre más caliente, más tiene de esa cosa, y esa cosa es la energía interna del cuerpo, así se llama. No se llama el calor del cuerpo. Decir que el cuerpo tiene calor es el mismo error que decir que un cuerpo tiene trabajo. Un cuerpo tiene energía, no trabajo. Se hace trabajo sobre el cuerpo para elevarle su energía. Igual, se introduce calor en un cuerpo para elevarle su energía interna. Haces trabajo sobre un cuerpo y le incrementa su energía mecánica. Repito, haces trabajo sobre un cuerpo y le cambias su energía mecánica, porque el trabajo puede ser negativo. Ahora, ingresas calor en un sistema y le cambias su energía interna. Esas son las dos analogías, las voy a repetir por última vez. Haces trabajo sobre un cuerpo o sistema y le cambias su energía mecánica. Ahora, ingresas calor en un sistema y le cambias su energía interna. Esa es la relación trabajo, calor, energía mecánica, energía interna. Ahí estoy dando ideas así, oigan, yo sé. Vaya, entonces quedamos en que el cambio de energía interna entonces es igual. Esta es una fórmula, por eso se las pongo así. Negativo, fricción por distancia recorrida por el cuerpo, que es esta trayectoria de acá, la longitud de esa trayectoria. Ese es el cambio de energía interna. Y ahora vamos a todavía ampliar más nuestra formulita, que es la que teníamos antes, ¿ves? Entonces, en términos generales podemos decir de que ahí la tenemos. Sí, ingeniero, perdone, puede regresar solo para ver la fórmula del diferencial de U y N. Ahorita. Ese. Ahí está. Ok, ahora sí, gracias. Entonces teníamos en esta siguiente diapositiva esto, ¿ves? Ahí está como la fórmula en su máximo. Ahí está. Estamos. El trabajo es igual el de otros, que no es ni la gravedad ni los resortes, ¿sí? Ni la fricción. Otros es que no es ni la gravedad, no es la fricción, lo de la energía interna de la fricción, ni es la fuerza de los resortes. El trabajo de otras fuerzas es igual al cambio en su energía elástica, más el cambio en su energía gravitacional, más el cambio en su energía cinética, más el cambio en su energía interna, donde el cambio de energía interna siempre es negativo, ¿sí?
Siempre es negativo porque aquí está, ¿ve? Es la magnitud de la fricción, la magnitud de la distancia recorrida, pues la distancia recorrida. Como esas dos son positivas, entonces el cambio de energía interna siempre es negativo. En estos ejercicios de este examen, siempre es negativo el cambio de energía interna para este tema, para este capítulo 7, 6, 7. ¿Estamos? Entonces, ahí. Hola. Disculpe, ese era el desplazamiento, ¿o no? Ese no es el desplazamiento. Ese, siendo estrictos con el lenguaje, oye, sí. Ese es la distancia recorrida. Ah, bueno, gracias. Ajá, algunas veces coinciden, otras veces no. Ese es la distancia recorrida. Te doy un ejemplo donde no coincide. Si yo al disco lo cojo de acá, lo paso 10 metros para acá y luego lo regreso 8 metros para acá, entonces la distancia recorrida es 18 metros y el desplazamiento solo es 2 metros. Entonces ese no es el desplazamiento, ese es toda la distancia recorrida, los 18 metros, porque friccionó cuando iba y cuando venía. En todo ese friccionado pierde energía cinética, pierde energía mecánica. Va, entonces no se me preocupen, todo esto es que me han pedido teoría, entonces aquí les he tirado mucha teoría. Si les queda un poco oscuro, les recomiendo estudiar la teoría correspondiente en el libro, capítulo 7, oigan, la teoría del capítulo 7, todo el capítulo prácticamente de esto, y a continuación pues voy a hacer ejercicios, no solo ahorita, sino el viernes, y creo que el lunes continuamos también, claro que sí. Bye. Entonces vamos a hacer ejercicios, les decía. Bye. ¿No hay alguna otra preguntita previo a los ejercicios, a este ejercicio? Bueno. Miren, tengo aquí un plano inclinado, ¿sí? Y está inclinado acá. No son 30, pero son 50 grados, ¿ok? Entonces tengo un bloque, tengo acá también un sistema de resorte, acá un sistema de resorte. Aquí sí tenemos resorte, miren. No sé, es como un disparador, un sistema de resorte que viene y a un bloque que lo tenía aquí, ve. Tengo aquí a un bloque. A un bloque que está comprimido contra el resorte. El bloque está comprimiendo al resorte. Entonces, o mejor dicho, el resorte está comprimido. ¿Por qué está comprimido el resorte? Porque alguien lo comprimió, ¿ok? Alguien lo comprimió. Entonces voy a ir dando datos. Digamos, la masa del bloque
es de 1 kilogramo, ¿sí? El ángulo ya dijimos que es de 50 grados. El resorte tiene una constante de 300 newton por metro. Esa es la constante del resorte. El resorte está comprimido una distancia de 5 centímetros, ¿sí? Entonces la superficie tiene un coeficiente de roce igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa de que la superficie no tiene, es lisa, pues que es totalmente lisa, ¿sí? Que es totalmente lisa. No hay fricción, quiere decir eso. Entonces, el resorte está comprimido, les decía, una distancia inicial de 5 centímetros. Luego, liberamos al resorte, porque el resorte alguien lo comprimió. Entonces, liberamos al resorte. Y la pregunta es, ¿cuánta distancia va a recorrer el bloque a lo largo del plano hasta detenerse? Porque es lógico que el bloque se va a ir plano arriba y va a terminar deteniéndose. Y luego de seguro va a resbalar de regreso porque la superficie es lisa. ¿Comprenden? El bloque va a subir una distancia, luego se va a detener y luego se va a regresar. Lo de que se va a regresar ya no me importa. Lo que me importa es calcular cuál es la distancia máxima que el bloque va a recorrer a lo largo del plano. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la distancia que el bloque va a recorrer a lo largo del plano? Y aquí se las he ilustrado. ¿Cuánto se va a desplazar el bloque hasta plano arriba, a lo largo del plano? ¿Verdad? Estamos. Entonces, eso es el ejercicio. Esa es la pregunta, ¿sí? No hay roce, quiere decir eso de que el μ k es 0, quiere decir es un sistema liso. Después pueden repetir el problema considerando, ese les quedaría de tarea, repetir este problema considerando que hay un roce de 0.1. Oigan, os voy a poner un valor, otro valor, que hay un roce de 0.05. Cuando hay un μ k igual a 0.05. Eso es el μ sub k. Esto sería literal B, digamos, pero ese les va a quedar de tarea. Repetir el problema considerando que hay un coeficiente roce de 0.05. Bueno, tomen nota, en nuestro primer ejemplo aquí no hay roce. Entonces lo que hago es llamo situación 1, le llamo situación 1 aquí donde el resorte está comprimido y le voy a llamar situación 2 aquí donde el bloque llega hasta su máximo desplazamiento D, que es lo que ando buscando, ¿sí? Entonces rotulo como estado 1 y estado 2. Que quede claro y tomen nota si gustan que el estado 1 es cuando el resorte está totalmente comprimido, los 5 centímetros, y se suelta. Ahí es el estado 1. Y el estado 2 es cuando el bloque se detiene allá arriba, porque alcanzó como su máxima altura. Entonces, así estamos. Esos son, ¿ok? Entonces, yo podría decir, a continuación decimos, así. Ahí viene ya a aplicar el teorema. Así. Dice, el trabajo de otros es igual al delta K más el delta UG más el delta UL más el delta UINT. Ahí está la formulota. Vaya. Y voy a ir explicando cada término. El bloque estaba, cuando estaba con el resorte comprimido, lo soltamos
y pasa de la posición 1, que es ahorita, al estado 2, que es allá arriba. Entonces, en primer lugar, diría, el trabajo de otros es cero. ¿Por qué el trabajo de otros es cero? Porque no hay fuerzas otras que la fricción, que la fuerza del resorte, que la gravedad. No hay otras fuerzas aparte de la fricción, de las fuerzas elásticas y de la gravedad. No hay otras fuerzas. Alguien diría, la mano que estaba deteniendo al bloque y lo soltó, pero esa mano no lo acompaña en el proceso de desplazamiento. Esa mano que estaba deteniendo al bloque y lo soltó, no lo acompaña en el proceso de desplazamiento. Esa mano no lo acompañó. Habrían otros, si me dijeran ustedes, con la mano vamos agarrando al bloque por aquí, llevamos al bloque con la mano y lo llevamos despacito hasta que llega arriba. Ahí hay un otro que es una mano, yo le digo vulgarmente mano peluda. Aquí hubo mano peluda, quiere decir que hubo una intervención de otra fuerza. Entonces en este caso, repito, no hay otras fuerzas, no hay mano peluda. Por eso el trabajo de otros es cero. Porque ¿qué fuerza hay allí fuera de la fricción, la gravedad y la fuerza del resorte? Ninguna. Entonces ese es cero. Ahora analicemos el cambio de energía cinética. ¿Cuánto era la velocidad inicial en el punto 1? ¿Cuánto era la velocidad en el punto 1? Cero. ¿Y cuánto es la velocidad aquí al final, en el punto 2? Cero. Entonces, ¿cuánto fue el cambio de velocidad? Cero. Bien. Cero. Por favor, tomen nota porque esto parece extraño, porque el bloque lo soltaron y empezó a moverse. Sí, se movió, pero al final volvió a estar en reposo. Y la comparación solo es del punto inicial al punto final. No interesan los valores de en medio. Esos no importan. Uno está comparando dos estados drásticos, inicial y final. Entonces, siendo drásticos de inicial a final, la velocidad no cambió, siempre fue cero. Final es cero, inicial es cero, y entonces eso anótenlo por favor, de que delta K es cero porque porque la velocidad inicial es igual a la final, o sea cero. También anoten que no hubo otras fuerzas, no hubo mano peluda. ¿Sí? El delta UG no es cero porque el delta UG es MGH, ¿se acuerdan? Y la altura sí que cambió. La altura sí que cambió. Hubo una elevación en el proceso. Entonces el delta UG no es cero. Ese no es cero porque hubo una elevación en el proceso. Cambio de energía elástica tampoco es cero porque el resorte estaba antes comprimido. En 1 el resorte estaba comprimido y al final en 2 el resorte se liberó, quedó libre. El resorte se relajó, se estiró hasta donde él quiso y ahí se quedó. Entonces sí hay cambio de energía elástica porque hubo un cambio en el resorte, un cambio de deformación en el resorte. Al inicio estaba comprimido y al final ya no está comprimido, queda relajado. Entonces ese no es cero. El que sigue sí es cero. Y anoten, el cambio de energía interna es cero porque dice que no hay fricción. Exacto, por esto. Cuando ustedes me repitan el problema en la tarea, entonces ese no va a ser cero. Allí sí va a haber trabajo hecho por la fricción. Y no se olviden que el cambio de energía interna, ahí se los puse, es menos FK por la distancia recorrida, ¿verdad? Así lo van a calcular ustedes. Vaya. Entonces ahí estamos. Entonces esto lo reescribo y me quedaría así, ¿ve? Me quedaría mg por delta y sería ahí. Esperen, así ve. 0 es igual a delta UG
más delta UL. Así queda, ¿verdad? Entonces esto sería así, 0 es igual a el delta UG sería U2 menos U1 más, esto es delta UG más el delta UL aquí, delta UG más delta UL, y el delta UL va a ser UL2 menos UL1, ¿vale? La energía elástica 2 menos la energía elástica 1. ¿Estamos bien? Entonces me queda aquí que esto es igual a U2. U2 sería mg por y2, la altura 2, menos mg por y1, la altura 1, ¿verdad? Más el segundo. Bien, bien. M por g por la altura 2, menos mg por la altura 1. Sería, como les dije, aquí había una altura 1 y aquí hay una y2, así. Hay dos alturas, y2 y y1. Vale. Y luego con la energía elástica sería la energía elástica 2, que es 0. ¿Por qué la energía de elástica 2 es 0? Porque regresa a su estado original. Porque en el estado 2, tal como lo dijo el compañero, regresa a su estado original. En el estado 2, el resorte ya no está estirado, sino que se relaja. El resorte regresa a su posición original. Entonces el X final es 0, por eso, por lo que el compañero dijo. El resorte regresa a su estado original. Este es 0, menos la inicial, si el resorte estaba comprimido, sería 1/2 de la K del resorte por la X inicial al cuadrado. Y X inicial es esto, miren, 5 centímetros, ¿verdad? Entonces analicemos acá. Acá conviene sacar factor común, miren. Así, ¿verdad? Por delta Y. Menos 1/2 de K por XO al cuadrado igual a 0. Así vamos, ven. Delta Y sería el cambio de altura que se encontraba aquí y terminó aquí. Entonces era así, ¿ve? Yo tenía un triángulo. Este es 50 grados. Entonces, esto es el delta Y. ¿Sí? El delta Y. Y el delta Y va a ser igual a D, que es esta distancia que se desplazó, por el seno de teta, digamos, o sea, de 50 grados. No sé si lo ven. Ese es el movimiento que hizo el bloque. Se fue desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, su elevación, su cambio de altura fue la de hipotenusa, que es D, multiplicada por el seno del ángulo, que es 50. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. Bye. Entonces este lo voy a apartar. Lo escondo por ahí. Y voy a poner a continuación que 0 es igual a mg por d seno de 50 menos 1/2 de kxo al cuadrado. Aquí voy a resaltar incógnitas. La D la pongo en rojo. Fíjense,
La D la voy a poner en rojo porque es incógnita. ¿Será que todo lo demás lo conocemos? La masa del bloque se conoce, es 1 kilo. La gravedad, el ángulo, la K del resorte se conoce. Y el estiramiento inicial era 5 centímetros. Entonces todo se conoce. ¿Sí? Entonces casi que podemos despejar, ¿verdad? Quedaría así, ve, mg por d seno de teta es igual a 1/2 de k por xo al cuadrado. Así queda listo para despejar la d. Entonces la d despejada nos queda así. Así nos queda, ¿verdad? KXO cuadrado, el 2 abajo y la MG y el seno pasan para abajo. Entonces así nos queda este coso. Ahí está, solo de sustituir, va. 300 por 0.05 al cuadrado son 5 centímetros, ¿verdad? Entonces ya en metros es 0.05 por 2 por 1 por la gravedad es 9.8 por el seno de 50 grados. Ok, a ver cuánto da eso. .049 aproximado. Gracias. Eso da. Seguro, pueden verificarlo. A mí me da 0.96. Ahí sí, sí, yo creo que ese está malo porque tendría que ser mayor a 5 centímetros. Si alguien más puede confirmar el punto 96 o algo así, o el del otro compañero, pues no sé. Punto 05 al cuadrado, ¿sí? ¿Es 2.1 o 2 por 1? Disculpen. 2 por 1, sí, puede ser que ahí se me han confundido. Es 2 por 1. Ajá. Por 300. Si lo meto, me da como el primer compañero. Ok. Sí, a mí también me da. Lo puede aproximar a 0.5 porque da 0.04995 y otros números. Ajá. Entonces, sí, está bien ese redondeo. Sí, es igual a 0.05 metros, o sea, 5 centímetros. Esto significa de que, digamos, lo que logra recorrer son los 5 centímetros que el resorte estaba comprimido, como que el resorte se estira y ahí se queda. El bloque no se desprende del resorte y sube más, sino que ahí se queda en los 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Gracias. 2 cifras significativas, 5.0 centímetros. Ahí quedamos. ¿Alguna preguntita? Fíjense que cuando hacen el coeficiente de fricción,
Habría que cambiarle datos. Esa tareita se la voy a cambiar. Oigan, ahí la vamos a cambiar luego. Ahorita, para la tarea, los datos que me van a ocupar van a ser los siguientes. Para la tarea, los datos que me van a ocupar en la tarea van a ser estos. Miren, aquí los corrijo. Para la tarea le voy a hacer cambios porque como va a haber fricción, entonces la fricción va a ser .10. Esa va a ser la fricción. El XO va a ser 5 centímetros y la constante del resorte, esa la voy a cambiar la constante del resorte la voy a cambiar. Cuando hablamos de tareas estamos hablando de repaso, ¿verdad? La tarea de repaso, sí, o sea que si me la van a entregar o no me la van a entregar, de eso se trata. No tienen que entregarla, pero la hacen, ¿sí? Porque es cabal un repaso. Entonces la constante va a ser de 600. Oigan, miren, esos serían los datos para la tarea. Es el mismo problema, solo que la masa de bloque sigue siendo 1, la constante va a ser 600, la XO sigue siendo 5 centímetros y el mu de rosa es 0.1, ¿sí? A ver qué nos da. Fíjense que le voy a hacer otro cambio, perdonen, a la tarea. Es para evitar que vayan a salir datos, incongruentes. Entonces la masa va a ser de 200 gramos. Oigan, la masa es de 200 gramos nomás. Vaya, ahí sí, la masa es de 200 gramos. Ahí estamos, esa sería la tarea, hacer el mismo ejercicio con estos datos. Y eso es todo. Bueno, voy cortando grabación.